Hola Soledad, ¿cómo estás? Estamos empezando directamente ya contigo. Gracias por acompañarnos en Ligas Revueltas esta mañana. Mañana, ándale, pues ya estoy mal. Esta noche, mañana. Bueno, está medio nubladón. ¿Cómo ves que ya abren una tienda Levi's ahí en el Bistec? Que abren una tienda Levi's en la esquina de Zócalo. Pues Con influencer y toda la cosa. pues mira, debe de ser consecuencia de que ya no está el maestro Toledo en Oaxaca, ¿no? El maestro Toledo. El maestro Toledo. Yo creo que no lo hubiera permitido. ¿Llegaste a entrevistar al maestro Toledo? Fíjate que tengo una experiencia fantástica. Yo era reportera del periódico El Sur, estamos hablando de 2003, 2002, 2000, por ahí. Y un día fui al Museo de Arte Contemporáneo, por alguna razón, y lo vi pasar. Entonces agarré mi grabadora y lo seguí. Y le dije, ¿me permite una entrevista? Y empezó a retorcerse, ¿no? Así de, es que no sé qué, que no sé cuándo. Y hablaba bajito, bajito, bajito. Entonces yo le pegaba la grabadora, ¿no? Lo más para escucharlo. Se era muy bajo, ¿no? Sí, y entonces lo empecé a entrevistar ahí en el patio de ese museo donde él, todavía no estaba el Iago. Y ahí lo empecé a entrevistar. Y llegué al periódico después de mi jornada de trabajo y le dije a la encargada de redacción que estaba en ese momento, y le dije, acabo de entrevistar al maestro Toledo. Bueno, empezó a dar de gritos, a patalear y a decir, qué bueno, qué bárbaro, Cristina Pacheco se acaba de quejar porque dice que no da entrevistas, que qué barbaridad, que no lo pudo incluir en un libro. Bueno, yo no era una novata del periodismo, ya llevaba fácil algunos años, pero era tanta la presión que me metió esta mujer, que me dio cosa, entonces nunca hice la entrevista. ¿Cómo? Nunca la escribí. ¿El audio? El audio lo tengo guardado. ¿Cómo crees? ¿Y por qué no algún día y pasó otras veces, iba a eventos, platicaba con él, lo saludaba, cosas así. Y bueno, muchos años después, en el 2011 por ahí, se le hizo un homenaje. Entonces yo conté esta anécdota porque había pasado una tarde en el Iago, que estaba solito ese día, y era una alfombra de flores de bugambilia, ¿no? Entonces yo estaba muy emocionada y me puse a escribir, y hice una relación entre lo que me había pasado con el maestro y el patio ese. Y bueno, una vez caminando en la calle de Alcalá, muy temprano, no sé a dónde iba yo, entonces iba yo caminando del Zócalo hacia el norte, como quien dice, y él venía bajando, yo supongo que de su casa, y traía su bolsita esa de mandado que usaba. Él venía caminando, ¿no? Y delante de mí venía una pareja de mexicanos, pero que no eran de Oaxaca. Y entonces le dice, ¿viste? Mira quién viene ahí, pero con una emoción desbordada de esta pareja. Y dice, mira quién viene ahí. Y dice, maestro Toledo, sí. Pero se pararon y yo casi me tengo que parar porque, bueno, me paré más bien para que ellos pudieran admirar al maestro Toledo desde la otra acera, que iba caminando. ¿Y viste su portafolios? ¿Su portafolio? ¿Traía un portafolios? No, era su bolsa de mandado. Ah, ya. Bueno, esas cosas las conté en aquel texto que volví a publicar cuando él falleció, porque fue una cobardía no hacer esa... O sea, que ya lo escribiste el texto. Nunca lo escribí, está la grabación por ahí, la debo de tener, alguna vez la vi. Dije, este cassette no lo voy a tirar, nunca lo voy a tirar. Pero imagínate, era de esas grabadoras que le metías el cassette y si se te hacía de carrete, bolas, de carrete. Y luego lo reutilizabas, ¿no? Porque pues así era la cosa, ¿no? Y cuando llegué, porque a mí me tocó esos tiempos de las grabadorotas, ¿no? Todavía. Y no es que esté muy vieja. No, Lo que pasa es que evolucionaron muy pronto, la tecnología evolucionó y se hicieron chiquitas y ahora usamos el teléfono. Tú empezaste, bueno, creo que ya habíamos tenido una entrevista anteriormente, donde hablamos también sobre estas cuestiones de que cuando empezaste a reportear en los espacios para mujeres periodistas, eran muy acotados y muy, digamos, como muy cerrados, puede decirse. ¿Cómo lo ves a la distancia? Bueno, te estoy hablando de que yo empecé a reportear a
finales o a mediados de los 80 en Oaxaca. Y éramos, ¿Tu familia es de acá? Sí, yo soy de aquí y éramos muy poquitas mujeres. En ese entonces estaba Inés García Nieto en el Noticias, y en el Imparcial estaba Lourdes Cárdenas. Como jefa de información del periódico El Imparcial estaba Azucena Valderrábano. Y cuando yo llegué al periódico, muy rápido, en poco tiempo, Azucena y esta Lourdes Cárdenas se fueron. Entonces prácticamente me quedé sola. Luego apareció por ahí una fotógrafa cuyo nombre no recuerdo, y que luego tuvo un accidente y se desapareció. Entonces el ingreso real de mujeres así de manera más numerosa fue en los años 90, a principios de los 90, y nosotras logramos consolidar una asociación de mujeres periodistas en 1994, y luego nos decían las Amponas, porque era Asociación de Mujeres Periodistas de Oaxaca, era la AMPO, y pues nosotras éramos las Amponas, ¿no? Y bueno, sí, hay una distancia enorme entre lo que fuimos y lo que son hoy, ¿no? Recientemente... Las Amponas, ¿por qué se pusieron las Amponas? Es que era Asociación de Mujeres Periodistas. Nosotras no nos pusimos las Amponas, los compañeros nos pusieron Amponas. Ajá. Y ya ahora ya no existe, ya nadie... ¿Pero qué si eran muy Amponas? No, fíjate que no, éramos bien poquitas, éramos como 30, para el 94 ya éramos 30 mujeres, tanto de radio como de prensa. Ajá. Entonces todavía ni te imaginabas que iba a haber plataformas informativas web ni nada de eso. Y bueno, hoy en día pues son muchas más las reporteras que los reporteros. Hoy hay más mujeres en la talacha diaria. No así en los puestos de dirección, siguen siendo menos las mujeres que ocupan los puestos de dirección, y sigue habiendo muchas mujeres en cargos de edición, de edición en los medios impresos, y ahora ya hay directoras de sus propios medios, porque esto de las nuevas tecnologías ayudó, ¿no? Muy bien, ¿cómo ha sido o cómo tú verías esta situación de reportear en Oaxaca? Es decir, es una... Porque bueno, me enviaron de consorcio este video de... Se llama Cencos, ¿no? ¿Cencos? Ajá. Cencos. Bueno, me entrevistaron y vi que también te entrevistaron, Sí, y sí, mencionabas pues las condiciones que hoy reportear en Oaxaca contrae. ¿Y cuáles han sido las condiciones en general, o cómo ves lo que pasaba hoy a lo que pasa ahorita, o los cambios, no cambios? Yo insisto en que sigue persistiendo la censura. Yo que me jactaba durante mucho tiempo de que a mí no me habían censurado durante todo el tiempo que yo edité Las Caracolas, un día simplemente no se publicó mi columna en represalia a una publicación en donde yo cuestionaba al presidente municipal de Oaxaca, en ese entonces Fraguas, Juan Antonio Hernández Fraguas. Fraguas. Y bueno, a consecuencia de eso, a mí me censuraron en mi siguiente publicación, y yo dije, bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y sí se siente ese golpe, pero sigue existiendo. Si tú revisas los medios, hay poca crítica, hay poco cuestionamiento crítico. Y un ejemplo claro de esto es lo que sucedió recientemente con el informe del gobernador, el quinto informe del gobernador. Hubo mucha crítica al gobernador por su trabajo por parte de algunos, o por lo menos la mitad de quienes subieron a la tribuna, ¿no? Hubo otras personas que le dijeron, bueno, es usted grandioso y hace las cosas de manera maravillosa, ¿no? Déjeme darle un beso. Sí, casi. Y bueno, pero no hubo tanta crítica como yo pensé que iba a haber de esos pronunciamientos que hicieron los diputados, que me parecieron muy interesantes y que denota pues que los tiempos ya cambiaron, ¿no? Que los poderes ya se movieron. Y luego, bueno, analizas y dices, están, como dicen algunas personas, presionando o lanzan cohetes o buscapiés para ver cómo negocian, ¿no? Con la gente del poder. Ya sabes, esto que se dice, que sucede tras bambalinas, y que bueno,
no lo tenemos a ciencia cierta, es un rumor muy fuerte y que quizás, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, o sea, tú estuviste ahí en el informe. Yo lo vi en la transmisión por Facebook. ¿Y te parece que la prensa omitió? Porque bueno, yo no lo vi, la verdad, y solo vi un discurso de una diputada del Partido del Trabajo, como cuestionándola, ¿no? Cuestionando al gobernador y diciendo pues que esto no era el milagro oaxaqueño, como lo llaman, ¿no? Pero hubo más pronunciamientos. Sí. Hubo uno del PT, hubo uno de Morena, hubo uno del PRD, el resto ya lo fue suavizando, el resto de los partidos políticos ya lo fueron suavizando. La del PUB estuvo muy bien, también lo cuestiona. La del PUB fue la que, perdón, fue la del PUB que fue la más notoria, ¿no? Sí, fue la última y estuvo muy bien lo que ella dijo, ¿no? Y bueno, es que realmente no coincide la realidad con lo que decía el gobernador. Él dice que hay avances en lo que yo manejo como periodista, que es esto de la condición social de las mujeres. Y dice, hay avances, tenemos casi dice, tenemos una supersecretaría de la mujer, donde se han hecho políticas públicas, y la verdad es que los números, las cifras, la cantidad de mujeres asesinadas, el no detener la violencia contra las mujeres, pues es la no existencia ni siquiera de una, y yo insisto mucho en eso, de una campaña mediática que eduque, que transmita información y eduque, y que diga, no, para alto la violencia, o la violencia es un delito, no sé, qué sé yo, no existe en el imaginario de esta administración y de ninguna otra lo ha existido, hay que decirlo. En Oaxaca tenemos poco más de 20 años de institutos de la mujer y ahora Secretaría de la Mujer, y en ese sentido pues es algo que no les importa, porque hacer una campaña mediática representa mucho dinero desde la perspectiva de ellos, de ellas. Yo digo, 6 años de estar insistiendo en la no violencia todos los días, cada minuto en los medios de comunicación, algo habría cambiado, porque la gente hoy es muy mediática, ¿no? El Facebook, las redes sociales, la televisión, poco menos de prensa, la radio, que es tan importante todavía en Oaxaca, y tienen un sistema de comunicación muy importante también, pero yo digo que cuando hablo de una campaña mediática es por todos los medios. Las mujeres, como decíamos nosotras hace 30 años, cuando insistimos mucho en las campañas para prevenir el cáncer cervicuterino o el cáncer de mama, ¿no? Que entonces nos alarmaba mucho porque morían 18 mujeres cada día por cáncer cervicuterino. Esa cifra totalmente ha cambiado. Hoy matan a 11 mujeres al día en este país. En Oaxaca es una cifra que también es alarmante. No son 10, pero sí son 2 un día sí y un día no, una cosa así, que no tendrían que estar pasando, ¿no? Además, lo que hemos comentado acá, Juan Carlos Zavala lo ha comentado, es que el presupuesto para la alerta de género, pues no se sabe qué pasó, porque la alerta de género, pues no era, tenían que ser, estaban como obligados a hacer una alerta de género en, no sé, recuerdo que eran como 40 y tantos, ¿no? 40 municipios. 40 municipios de Oaxaca, y realmente nunca pasó, nunca sucedió, nunca hicieron nada, pero hubo un presupuesto, me parece federal, pues que iba para eso, con el que no sabe qué sucedió, ¿no? Sí, hay un informe que está por salir, que está elaborando Consorcio, que va a ser muy exacto en ese sentido, pero las mismas organizaciones, cuando sucede esto del aniversario, exponen que no se redujo lo que estaba tratando de prevenir esta alerta. Al contrario, se aumenta la violencia. Hay datos muy específicos en ese sentido, pero yo creo que muy a detalle lo están haciendo ahora en Consorcio, y en unos días más seguramente lo van a dar a conocer. Esta investigación tan minuciosa que han hecho, de verdad, las personas que trabajan en Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y lo sé porque ahora estamos haciendo cosas juntas, organizando algunas cosas
y bueno, ellas son quienes me acompañan en este litigio que llevo por el asesinato de María del Sol. Ok, ¿cómo, bueno, creo que es absurdo hacer esta pregunta, pero de alguna manera, ¿cómo cambió tu vida después de lo que sucedió con María del Sol? ¿Cómo se modificaron todas las cosas sobre las que giraba tu vida, sobre las que pensabas, sobre las que tenías visualizado vivir, ¿no? Cambió radicalmente la vida. Primero es el impacto que es un golpe muy fuerte. Es algo que nadie se espera que le suceda y para lo que nadie está preparado para recibir, nadie en absoluto, ¿no? Y entonces hoy yo acepto muy bien que María del Sol ya no va a volver. Yo sé que María del Sol está en un lugar, de acuerdo con mis creencias, en un mejor lugar. Sé que visita a algunas personas que quiere. Esto lo sé, pues. Y en eso estoy, pues, cada día más conforme, ¿no? Con que mi hija está descansando y que está en un lugar donde está tranquila. Lo que yo no acepto es la impunidad, y entonces la vida me cambia en razón de eso. Hoy dedico la mayor parte de mi tiempo y cada día más y más a la búsqueda de esta justicia. Se ha incrementado este tocar puertas. El año para el tercer aniversario yo hice un recuento que no se publicó ni nada, simplemente lo hice, de todas las acciones que habíamos hecho junto con Consorcio, junto con Bárbara García Chávez y con otras compañeras que me han acompañado para alcanzar la justicia en muchos espacios, desde el ámbito local hasta el ámbito nacional y el ámbito internacional. Y no son pocas, Rodrigo, son un montón de cosas las que hemos hecho, pero la justicia no llega, simplemente no llega. Está empantanada, está atorada, está obstruida por las personas que están en la fiscalía, no ahora. Ahora estamos un poco jalando el hilo, buscando estos caminos que hay que buscar para llegar a la justicia, sino cuando estuvo Rubén Vasconcelos Méndez en la fiscalía, él se dedicó a obstruir el acceso a la justicia. Entonces, mi vida cambia en 180 grados definitivamente. Hay más atención a este asunto que es muy importante para mí, y hay también soy menos periodista que activista ahora, claro. Activista por la justicia para María del Sol y otras, ¿no? Yo como periodista había estado haciendo trabajo ya de este tipo antes de que ocurriera lo que pasó el 2 de junio de 2018. Y bueno, ahora ya sé lo que es estar de este lado y que es ponerse los zapatos de esas muchas madres que yo entrevisté antes, y sé que nada puede detener este proceso, y se va incrementando, fíjate, a pesar de que tú vas avanzando en muchas cosas, se va incrementando la tristeza, se va incrementando el cansancio, porque te cansas, pero yo digo, me puedo cansar muchas veces, pero no me puedo dar por vencida nunca. Claro. Y bueno, ¿hace cuánto se dio lo de María del Sol? El 2 de diciembre de este año van a cumplir 3 años y medio, 42 meses ya de que ocurrieron los hechos, y tenemos 42 meses contra 0 acceso a la justicia. Hasta ahora, ¿qué es lo que tú has establecido que sucedió con tu hija hace 3 años y medio? Ese día. Yo no tengo claro lo que sucedió todavía, porque hay muchas vertientes de investigación, y el problema es que no se hizo la investigación. ¿No se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General? La Fiscalía no hizo la investigación, y yo tenía demasiados obstáculos para estar en el lugar donde ocurrieron los hechos.
había una amenaza de muerte en mi contra y en contra de mis hijas también, hay que decirlo. Entonces yo simplemente hice lo que podía hacer. Pero cuando tú revisas el expediente, porque yo como víctima indirecta tengo acceso al expediente, cuando las abogadas revisan el expediente encontramos una serie de cosas y hemos sido muy insistentes en que algo está pasando con el expediente. Y efectivamente ha pasado todo con ese expediente, menos lo que tiene que ocurrir. Eso es evidente. Y esto, entre las cosas que no hay, es uno. Entonces, lo que hace la Fiscalía es violentar los derechos, por ejemplo. Como hay un menosprecio a la vida de las personas, no investigan. Y eso se llama discriminación. No se investigó, por otro lado, con perspectiva de género, que también está establecido en las normas internacionales, en las normas nacionales, en las normas locales. Yo me acuerdo que en algún momento hablé con el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, y yo le hice hincapié en algunas cosas que él tenía que seguir investigando y que estoy segura no hizo absolutamente nada, porque cuando él se va el expediente se queda tal como nosotros lo habíamos visto hacía mucho tiempo. O sea, creo que hay un hecho concreto en el expediente, y en el caso María del Sol, Pamela Terán y Adelfo Jiménez, en el sentido de que hay reiterados actos de falta de acceso a la justicia, hay sistemáticas acciones para obstruir la justicia para ellos tres. ¿Por qué? En teoría creemos que hay personas, tú recordarás que Pamela Terán era una candidata a la sindicatura del gobierno, de la planilla del PRI Verde Nueva Alianza a la presidencia municipal de Juchitán. Y Pamela Terán era un personaje importante en Juchitán, tenía cosas a su favor y cosas en contra, yo he entrevistado a algunas personas y me han dicho cosas tanto a favor como en contra de Pamela. Pero lo que sí tenía Pamela es que ella acercaba a mucha gente. Ella era una mujer a la que la seguían las masas, porque Pamela siempre estaba respondiendo a las demandas de su gente, de sus seguidores. Incluso tenía una fundación o algo así, donde la gente acudía. Entonces, Pamela era un personaje importante que, de ser una regidora que llega por la vía como candidata independiente en 2016 y así entra como regidora, se pasa al lado del PRI y estos tres partidos, esta coalición de partidos, y hay molestia de un lado, pero también hay la posibilidad de que, o sea, para mí el tinte es totalmente político. Más que otra cosa, hay un tinte político muy fuerte, un tufo muy fuerte que tiene que ver con la actividad política de Pamela. Porque hay cosas muy evidentes, y una de ellas es el hecho de que Pamela a veces se desplazaba sola, sin la persona que la cuidaba en Juchitán, se subía a los taxis, hay testigos que dicen eso, y se subía a los mototaxis sin gente que la cuidara. O sea, Pamela, si la quisieran matar los enemigos de su papá, que es un señor muy conocido allá, si lo hubieran querido matar, lo hubieran matado en cualquier otro momento, ¿no? O sea, acababa de arrancar la campaña política. Y esa es una de las tantas falencias que tiene el expediente, que desvinculan también este señor exactamente el proceso electoral. Él no, en la fiscalía, el asunto político lo dejan totalmente de lado.
el asunto político, los motivos. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con María del Sol? ¿Qué fue lo que comentaron? Hablamos, en persona hablamos el 29 de mayo. Ese fue el último día que nos vimos, era un martes, si no me equivoco, o miércoles. Ella salía para Juchitán, había venido así de la noche a la mañana, o sea, ella había llegado una noche antes y se iba de manera inmediata al día siguiente a Juchitán. Se llevaba material, que le habían mandado a traer material impreso de la campaña de Ageo Montero, gorras, me acuerdo que había una imagen del señor así, en una fotografía de tamaño real del señor para que sus seguidores se tomaran foto con él, y había venido por ese material. Nos despedimos a eso de las 11 de la mañana. Ella, aunque se fue, y me consta, y lo digo con todas sus letras, yo hablé con ella el 28 de abril, cuando le dicen que se tiene que ir a la campaña y que se va al día siguiente. Ella había discutido en su oficina con la gente, con el titular de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y le había dicho que ella no quería, que no había condiciones para que se fuera, etcétera. No, la querían enviar hasta sin viáticos y cosas así. ¿Ya tenía conocimiento de que había amenazas de violencia en torno a la cobertura que iba a hacer? No tenía ningún conocimiento, eso me queda claro. Ella no percibe, y la verdad es que yo tampoco percibo que hay esa posibilidad. Entonces ella se va. Entonces cuando nos despedimos aquel 29 de mayo, ella está muy contenta. Ella ya asume, a pesar de que está siendo muy difícil para ella la situación, ella todo lo asumía con alegría. O sea, no importaba la condición, ella estaba feliz, estaba contenta, estaban haciendo videos, estaban haciendo fotografía, lo que a ella le gustaba. Y ¿Era estaba comunicóloga? No, ella estudió en el Centro de Artes Audiovisuales, en el CAP de Guadalajara. Es una escuela muy padre de audiovisual, y entonces ella estudió para videoasta y tenía una especialidad en documental. Ella no era comunicóloga. Ok, entonces bueno, ¿cuándo te enteras de lo que sucedió? Mira, yo me entero como a las 9 y tantos, o no me acuerdo si eran después de las 9 o antes de las 9, no me acuerdo bien, porque estoy hablando con Nadia, a quien le encargo que por favor haga la nota, porque yo estaba en Tuxtla Gutiérrez. El día que María del Sol salió de la casa rumbo a Juchitán, todavía pasó a la oficina de Asuntos Indígenas. Yo 2 horas después estaba yéndome a Tuxtla Gutiérrez. Y cuando yo me despierto esa mañana, lo primero que hago es marcarle a María del Sol y no me contesta. Y entonces me pongo a ver las redes sociales, era muy temprano, me pongo a ver las redes sociales y había una nota de que habían asesinado a Pamela Terán. Pero yo no hilo, yo no cruzo esto, ¿me entiendes? Yo no estaba enterada de lo que estaba pasando en Juchitán. Es decir, no sabía que Pamela estaba como en la planilla del PRI, el Verde y Nueva Alianza. Entonces yo pensé que era todavía una candidata independiente. Entonces yo lo veo como muy alejada de lo que estaba haciendo María del Sol. No cruza esa idea por mi cabeza. Después Nadia Altamirano me dice que había otras 2 personas muertas, una de ellas era su chofer y la otra una fotógrafa. Y yo sigo sin darme por enterada. La tercera vez o cuarta vez que yo hablo con Nadia me dice, la periodista se llama María del Sol, viene de México, nadie la conoce. Pero yo mientras Nadia me pasaba esa información, yo seguía insistiendo, hablándole a María del Sol y no me contestaba. Sonaba su teléfono y no me contestaba.
Y y bueno, pero llega un momento en que las cosas que me va diciendo Nadia me empiezan a angustiar mucho. Yo en ese momento estaba sentada en el sillón de la persona que va a un lado de quien conduce el coche. Estaba estacionado, atrás estaban dos amigas periodistas, una de Chiapas y otra de Quintana Roo, y de pronto veo que se bajan, les hablan por teléfono, se bajan del coche, y en ese momento, o sea, al mismo tiempo en que le está Sara Lovera, nadie se comunica con Sara Lovera y le dice que ella cree que es María del Sol. Sara le llama a mis compañeras y le dice que pues estén conmigo porque efectivamente es María del Sol. Entonces en ese momento Nadia me hace la última pregunta y me dice, ¿tu hija tenía los lentes rojos? Y le digo, sí era mi hija. Ahí es donde yo me doy cuenta de que es mi hija. Al rato me habla una amiga de María del Sol y me dice, me acaban de confirmar, a quien yo le había hablado para ver si sabía algo de María del Sol, y me dice, me acaban de confirmar, María del Sol está muerta. Sí, estaba con Pamela Terán en el momento de los hechos. Entonces, sí, para mí que hubo una especie de, no sé cómo llamarlo, si dolo, mala intención, porque tanto Francisco Montero, que es quien la envía, como Ageo Montero, que es para quien ella está haciendo un trabajo ilegalmente, se enteran casi al instante de lo que acaba de suceder. ¿Cómo sabes que se enteran al instante? Porque hay una declaración del joven que fue vinculado, que fue detenido la primera vez. Él hace esa narración, ¿no? Yo me entero de que ha sucedido esto y le aviso, ¿no? Entonces ellos, yo lo que entiendo es que este muchacho que fue detenido la primera vez le avisa a Ageo Montero, y supongo que Ageo Montero le avisa a Francisco Montero. Entonces, te estoy hablando de que ellos para las 3 de la mañana máximo, los hechos ocurrieron a las 2:27 de la madrugada, yo supongo que a las 3 de la mañana ellos ya sabían. María del Sol llevaba en su bolsa una tarjeta de la Secretaría de Asuntos Indígenas y ahí decía, en caso de emergencia, llamar o sea, mi teléfono. Estaba su credencial de lector y la tenían como una persona no identificada. O sea, no entiendo por qué no la identificaban si todas sus cosas estaban dentro de la bolsa. Y luego, además, bueno, en ese momento, yo digo, si ellos se enteran, y todos los demás compañeros de trabajo, porque quiero decirte que María del Sol no era la única que estaba ahí en Juchitán, era mucha gente, o por lo menos 10 personas que trabajaban en la Secretaría de Asuntos Indígenas, que habían sido enviados a la campaña del hermano del secretario de Asuntos Indígenas. Entonces, uno de esos señores ni pudo haberme llamado. Todos saben, o yo pienso que alguien tenía mi número y pudieron llamarme de manera inmediata. Yo creo que a lo mejor a las 5 de la mañana yo ya debería de haber estado enterada. Y hubo un dolo, ¿me entiendes? Esto ni la conocemos, ni sabemos quién es. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie dijo, esta persona es de la campaña. Cuando a mí me entregan el vicefiscal, que estaba en ese momento, el vicefiscal me entrega la bolsa, eso ya fue como a las 5 de la tarde, me entrega la bolsa, una bolsa pequeña con lo que llevaba María del Sol en ese momento, y ahí iba su teléfono celular. Yo prendo el teléfono celular y veo cientos de mensajes por todos lados, y me llama la atención que había 2 chats, uno de la Secretaría de Asuntos Indígenas y otro de la campaña, y a ella la habían sacado de los chats a las 8 de la mañana, de ambos chats. Los Montero López actuaron con dolo, a mí me queda claro, y ese es uno de los asuntos que sigue impune. Esa es una de las cosas que yo digo, eran los accesos fáciles a la justicia. Con este seguimiento del delito electoral, esa carpeta, yo creo que Araceli Pinelo, que es la fiscal especializada en delitos electorales, la debe ocupar para sentarse sobre ella, en su silla, para que le dé el escritorio, ¿no? O se la pone en los pies para reposar, no sé, porque debe ser una carpeta gorda, grande. Yo no la conozco, ella
actúa también con dolo y me saca del expediente y dice que la afectada es la sociedad y que por tanto yo no tengo acceso a esa carpeta. La carpeta de investigación. La carpeta de investigación, se supone que el IEPCO es quien tiene que dar seguimiento a esa investigación, y lo único que hace el IEPCO es darse por enterado, gana un amparo diciendo sí, yo soy el afectado, yo represento a la sociedad en materia electoral. ¿Por qué el IEPCO? Porque es un delito electoral y el delito se comete contra la sociedad. El delito es por el uso y usufructo de recursos públicos, materiales, personas y económicos. A favor de intereses particulares. De intereses de un particular, y el desvío de recursos de un secretario del gabinete de Alejandro Murat. Pues eso está en el limbo, entonces, ¿no? Esa justicia, 42 meses casi, a 42 meses sigue. Te digo, yo no sé si a lo mejor ya, si tienen boiler de esos que le metes papel, a lo mejor ya lo metieron ahí. No se ha hecho absolutamente nada. Y te digo, estas personas evidentemente actuaron con todo. Bueno, recuerdo haber ido haber asistido al funeral. En esos momentos, ¿cómo visualizabas lo que venía? No sé, cómo... No, en ese momento no me quedaba tan claro lo que iba a pasar. Fíjate que yo tenía confianza. Cuando yo digo sí es mi hija, cuando yo reconozco que sí es mi hija, una hora después me llama el fiscal, si acaso, o quizás menos, y me dice: Soledad, no se preocupe, vamos a hacer todo lo posible para que haya justicia. Yo le voy a entregar a los asesinos de su hija. Rubén Vasconcelos me dice por teléfono eso. Y bueno, yo tenía esa confianza, tenía esa esperanza. Al día siguiente, incluso el gobernador Alejandro Murat llega al velorio y me dice que cuente con todo su apoyo. Yo creo que se molestó porque los amigos y la familia empiezan a exigir justicia para mi hija. Él se va del funeral muy rápido y horas después renuncia él presenta la renuncia, pero yo supongo que a solicitud del gobernador, el secretario de Asuntos Indígenas en ese momento, que se llama Francisco Montero López. Entonces yo pensé, debo confesar ingenuamente, que iba a haber justicia, que las cosas se iban a resolver pronto. Pero, y además en ese momento, sí tengo claro que hay un delito que se cometió en contra de mi hija, sí tengo claro que tengo que exigir justicia por ella, pero en ese momento estaba yo mucho más abocada a lo que venía apenas, ¿no? Yo creo que en estos procesos no hay nada más terrible que tener que despedirte de una persona y a la que nunca más vas a volver a ver en tu vida, ¿no? ¿Fue el gobernador? El gobernador estuvo en el velorio. ¿Cuál fue la escena, digamos? ¿Cómo fue la situación con el gobernador? A mí me preguntaron que si podía llegar él, yo dije sí, que venga. Yo dije pues que venga, que vea lo que está sucediendo. Y fue muy rápido. Él me dijo que lo sentía mucho, que estaba consternado por lo que había sucedido y que harían todo lo posible para que tuviera justicia. Y me dijo que había pasado. Entonces yo le cuento lo que ha pasado, que había sido enviada a apoyar una campaña política cuando ella era una trabajadora del gobierno del estado y que tenía un cargo, y le cuento todo eso. Y te digo, horas después Francisco Montero López presenta su renuncia. Eso fue el efecto inmediato, pero ya de ahí después no hubo nada, ¿no? Yo siento que la actuación que ha asumido el gobernador, a quien yo vi un año después, volví a verlo, insistí en la necesidad de la justicia, le platiqué lo que estaba sucediendo. ¿Fue una audiencia con él? Yo pedí una entrevista con él y me la concedió muy rápido. Estuvimos hablando cerca de 2 horas. Yo le platiqué paso por paso lo que estaba sucediendo con cada uno de los expedientes, las carpetas de investigación, y me dijo que lo iba a ver, que yo no me preocupara. Y bueno,
Pero yo creo que por asumir lo que le dijo su funcionario en ese momento, Rubén Vasconcelos, ahora que hablan tanto de la autonomía, yo digo es su funcionario, seguramente pues no lo convenció más de lo que yo le dije, y él ha sido pues omiso, ¿no? Y ha sido negligente y por tanto cómplice de la falta de justicia para María del Sol. El gobernador Sí, claro. Alejandro Murat. Claro, claro, porque tiene o tuvo la posibilidad de mover o ver qué estaba sucediendo, ¿no? Porque te digo, hay una carpeta por homicidio, hay una carpeta por delito electoral y hay una carpeta por el robo de las pertenencias de María del Sol, que cuando yo vi al gobernador ni siquiera había sido vinculado al proceso. ¿Quién? ¿Quién no había sido vinculado al proceso? O sea, digo, no había sido vinculada, no había sido judicializada la carpeta de robo, y te estoy hablando de julio de 2019. Ok, entonces, ¿cómo definirías, o lo que tú tienes como claro, la relación de los Montero López con la familia Murat? Bueno, yo me puse a indagar, a buscar cuál era su relación, y ellos vienen trabajando desde los años 70. José Murat, el exgobernador de Oaxaca, y Porfirio Montero son amigos, igual que con el papá de la persona que se robó las pertenencias de mi hija. Casualmente ellos trabajan, ellos tienen que ver con la compra de terrenos, ellos negocian con las eólicas, ellos son empresarios eólicos, prestan nombres del exgobernador de Oaxaca. Todo eso está claro si tú te vas a buscar los textos de la COSEI, de los tiempos aquellos de la COSEI en Juchitán. Ahí están presentes. Hay una liga pues que van caminando. Cuando Murat se hace candidato, vuelve a surgir la figura de Porfirio Montero, y bueno, ellos en ese tiempo hacen negocios, y ahora con la dinastía, con la secuencia o la secuela, o ¿cómo le dicen a estas segundas partes de la dinastía Murat con Alejandro Murat? Ya están los hijos de esos señores que hicieron tropelía y media años atrás. Ahora estos señores trabajan juntos de nuevo, y entonces Alejandro Murat llama, cuando destituyen a Sofía Castro, llama a Francisco Montero para que sea el secretario de Asuntos Indígenas, y vuelven a aparecer otra vez las figuras de el personaje que se robó las cosas de mi hija, que es también del mismo equipo de trabajo, ¿no? Son intocables por eso, ¿no? Por eso es que ellos nunca, o hasta ahora, no han sido castigados por un delito electoral. Tan es así que Ageo Montero López, cuando pierde las elecciones para presidente municipal de Juchitán, lo nombran regidor, y casualmente ocupa la misma regiduría que tenía Pamela en el periodo anterior, ¿no? Que es el de energías renovables, ¿no? Supongo yo que es una buena regiduría donde obtienen buenas... Que básicamente tiene que ver con las eólicas. Tiene que ver con las empresas eólicas. Y bueno, el señor nunca fue molestado, y en diciembre 30 o 31, no sé qué traiga 31 de diciembre, culminará su proceso como regidor. O sea, un delincuente electoral será regidor los 3 años sin que nadie lo llame a cuentas. Ok. Hasta ahorita las personas hay personas en la cárcel por el crimen contra esas tres personas, incluida tu hija. Hay un solo detenido. Acuérdate que hubo un detenido a finales de agosto de 2018, liberado, me parece que en una cosa de una semana, porque no fue vinculado a proceso. Un muy extraño proceso judicial, ahí muy extraño. Tanto que muchos meses después, hasta mayo de 2019,
se emite una resolución del Tribunal Superior de Justicia donde les hace ver todas las anomalías que estaba acarreando la Secretaría, la Fiscalía en el caso de este señor. Y bueno, nunca fue vinculado a proceso. Este señor que no fue vinculado a proceso es primo de los Montero López o familiar cercano de los Montero López. Y bueno, hasta junio de finales de mayo de 2019 es detenido la única persona que sí fue vinculada a proceso y quien hoy sigue detenida, y que el próximo lunes tendremos una audiencia de debate ya en el Tribunal de Enjuiciamiento, a ver cómo nos va. ¿Debate con la persona? Así se llama, audiencia de debate. Ya estamos en la parte de juicio, ya pasamos las audiencias intermedias, ahora estamos en la etapa de juicio y con el Tribunal de Enjuiciamiento pues vamos a una segunda audiencia ahora, ¿no? La persona que está en prisión, ¿de qué está acusado exactamente? Es el último eslabón de esta cadena de complicidades. Él está en la modalidad de copartícipe del asesinato. Ok, nada más es él, o sea, no hay autores materiales, nada. Él no ha dicho nada sobre posibles autores materiales, no ha habido. No, nunca ha abierto la boca. Okay. Incluso uno de los muchos retrasos que hubo en este proceso fue porque se le dio el criterio de oportunidad. Supuestamente él lo había pedido. Se pasaron 3 meses. ¿Cuál es el criterio de oportunidad? Es donde él dice, yo voy a hablar y voy a decir quién fue, o voy a dar datos, pero a cambio yo recibo una reducción importante en la pena, ¿no? Pero para eso tiene que también aceptar que él participó, ¿no? Y bueno, no hubo tal criterio de oportunidad, ¿no? Al final dijo, a mí me lo propuso la Fiscalía, yo no lo pedí, o sea, una serie de cosas que encontramos a lo largo del proceso que fueran como dilaciones que nos iba dando la Fiscalía. Muy bien. Lalo, ¿algún comentario sobre lo que hemos comentado hasta ahora? Quizás para la gente que no está tan familiarizada con el caso, sería importante, si lo sabe, describir un poco el contexto político en Juchitán. Es decir, había un candidato por Morena, que creo que era Emilio Montero, había otro candidato por la coalición, que ahora es oposición, porque a lo mejor ese contexto es importante, ¿no? Porque pues parece que todo viene de, como usted lo dijo, del contexto político, de la situación política. Claro, claro que sí. Bueno, pues en 2018, curiosamente, el INEGI y otras instancias dieron un dato, yo lo busqué de inmediato, dieron un dato sobre los municipios más peligrosos del país, y Juchitán era el noveno municipio más peligroso del país, porque además de que te acordarás que había sufrido un terremoto, había sufrido mucho Juchitán en el terremoto de 2017, hay una permanente tráfico ahí hay toda clase de tráfico de estupefacientes, tráfico de migrantes, tráfico hasta de huevos de tortuga, ¿no? Tú vas al mercado y encuentras los huevos de tortuga o de otros animales exóticos. Es un poco arbitrario lo que sucede en Juchitán. Hay un desborde de ese tipo de cosas. Y Juchitán históricamente ha sido un municipio político, muy politizado, de verdad. Si se acordarán en los años de la COSEI, ¿no? Ahí surge la COSEI, ahí nace el primer, o ahí es electo el primer presidente municipal de la izquierda. O sea, tiene una historia de mucha movilización. Todas las elecciones están pasadas por violencia en Juchitán, ¿no? Pero sistemáticamente hay violencia en Juchitán. Y bueno,
2018 no era la excepción, había un candidato de Morena, había esta coalición, había otros partidos políticos compitiendo y Pamela Terán, que había sido candidata independiente en 2016 para la presidencia municipal, fue llamada por el PRI para integrarse a la planilla porque sabían que iba a jalar muchísimos votos. Al no estar ya Pamela físicamente, la gente no votó por el PRI, ¿no? El PRI no es un partido querido en esa zona de... No gana el PRI, pues, en esa zona. Incluso por muchos años el gobierno impuso estos señores que se hacían cargo del gobierno, ¿no? Y que eran priistas. Administradores, exactamente. Y sí, siempre ha habido un contexto de violencia en Juchitán, en lo político, en lo económico, hay un tipo de violencia delincuencial, etcétera. O sea, no era fácil Juchitán. Y yo creo que a mí, y quizás no me culpabilizo, sino que quizás a quien mandó a María del Sol allá, debieron de haberle advertido a dónde la estaban enviando, ¿no? Para que tomara sus precauciones. Ok. Pues bueno, ahorita vamos a empezar a comentar sobre este tema bueno, hace que unos meses dieron una conferencia, bueno, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa que dieron en Santo Domingo y anunciaban, bueno, más o menos después también porque ya se me va el avión. Recordarnos qué se trató en esta conferencia, por favor. Sí, fue en el marco del tercer aniversario luctuoso. Se anunció la realización del Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca y finalmente lo vamos a concretar el 29 y 30 de noviembre, o sea, cosa de un poco más de una semana. Y este tribunal está siendo organizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, fundamentalmente el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y algunas madres de víctimas de feminicidio. En este tribunal, pues va a ser muy interesante porque no es que saquemos unas resoluciones que impongan penas carcelarias o administrativas a quienes no han hecho bien su trabajo, sino que es una forma de justicia alternativa desde la ciudadanía que va a cuestionar el actuar de las personas que están al frente de la impartición y la procuración de justicia, de la procuración e impartición de justicia, porque resulta que, pues cuando tú ya ves el escenario, lo que más abunda en los casos de feminicidio y en la violencia generalizada, pues es la falta de justicia. Hay una enorme impunidad en Oaxaca, como lo hay en todo el país. O sea, es una reiterada violación, una reiterada y sistemática violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias. Entonces, en ese sentido es que se ha conformado este tribunal, que está conformado, y voy a leer nada más porque si no, no digo bien las cosas, por personas expertas y de reconocido prestigio y que han trabajado de verdad y mucho en experiencias como campo algodonero o en el caso, en otro caso como el de Alvarado, ¿no? Que es el caso muy sonado de Chihuahua también. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, viene Ruth Fierro, que es abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Norma González, que es coordinadora de análisis e incidencia de Amnistía Internacional, Luz María Estrada Mendoza, que es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pero que además tiene un largo trabajo en esto de la búsqueda de justicia para las mujeres. La abogada Anayeli Pérez Garrido, que viene de Justicia Pro Persona y también del Observatorio y que tiene una serie de especialidades en la materia. Y también viene Carla Michelle Salas Ramírez, que es abogada feminista y defensora de los derechos humanos y que es lo que te decía hace un momento, formó parte del consejo de la organización de nuestras hijas de regreso a casa, que fue un caso que se llevó ante
del caso algodonero, que es muy, muy sonado. ¿Cuál es en el país. caso algodonero? El caso algodonero es el de las mujeres, un grupo de jóvenes asesinadas en Chihuahua, y que pues fue tan mal el proceso de investigación, más o menos como el que estamos viendo ahora, que llegó hasta la Corte Interamericana y que finalmente se castiga al Estado mexicano por no haber hecho bien las cosas. Se trata de un grupo de niñas, adolescentes, que fueron secuestradas, torturadas y enterradas clandestinamente, y que sus madres las buscaron hasta que finalmente las encontraron. Y a todas las encontraron muertas. Te acordarás, en los años 90, principios de los 90, en Chihuahua era así como el ojo, Ciudad Juárez era el ojo del feminicidio, y de ahí es donde salen después una serie de investigaciones que hace, por ejemplo, Marcela Lagarde de los Ríos, desde la Cámara de Diputados, cuando ella era diputada del PRD, y lo que encuentra es que el feminicidio no es un fenómeno que se concentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino que está presente en todo el país. Y ahí es donde se empieza a nombrar, al menos en México, el término de feminicidio, ¿no? Se lleva incluso a una serie de estudios en la academia, y que nos ha dado como resultado la tipificación de este delito en 2012 en Oaxaca, pero que no hemos podido ir más allá, que es lo que quisiéramos, que las investigaciones se hagan con perspectiva de género cuando se trata del asesinato violento de una mujer. Creo que incluso el fiscal en algún momento llegó a decir que el crimen contra tu hija no era feminicidio, o voces también como anónimas en redes sociales, que tal vez, bueno, no sabemos de dónde salen, también pueden salir de la completa irracionalidad, ¿no? ¿Tú qué comentas sobre eso? Bueno, la normatividad internacional, yo no soy abogada, pero bueno, he visto algo como periodista, y la normatividad internacional se da, por ejemplo, para que son compromisos internacionales que tiene el gobierno mexicano, establecen claramente que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como si fuera un feminicidio, y desde la perspectiva de género. Eso lo establece la normatividad internacional, lo establece la Constitución, se establece en las leyes federales, y se estableció también en leyes locales. En todo caso, siendo muy estrictos, podríamos decir que fue un feminicidio por conexión, es decir, la víctima a quien iban a asesinar era Pamela Terán, y por conexión, porque estaba cerca de ella, en María del Sol. Y hay un uso excesivo de la fuerza en este crimen, porque no llegaron y les dieron un palacio, llegaron y las atacaron con armas de altísimo poder, ¿no? ¿Se ha establecido como cuántas personas? Supuestamente, yo me acuerdo que hubo una presentación de un peritaje a principios, y supuestamente habían sido 2 tiradores, uno con un arma 9 milímetros y otra con una especie de metralleta. Ok. Cuando decirte que el ataque duró 8 segundos. 8 segundos bastó para matar a 3 personas. Ok. ¿Quién era María del Sol? O sea, más allá de... Claro, no más allá, sino digamos, independiente de lo que sucedió, ¿cómo describías a tu hija? Bueno, fue una chica siempre muy cuestionadora. A mí me encantaba platicar con ella. Teníamos muchos encuentros y muchos desencuentros, porque era muy apasionada. Ella defendía muy bien sus puntos de vista. ¿Sobre qué no machaban ustedes de repente? Pues política, ¿no? Alguna cosa. Discutíamos de todo, hasta que porque pasaba algo por la casa. Era como con la que más combatías, digamos. Sí, porque le gustaba mucho. Ella trabajó mucho, le gustaba mucho lo que yo hacía, y siempre yo echaba mano de ella. Por ejemplo, a mis otras hijas muchas veces les encargué que me ayudaran a hacer el diseño de caracolas, porque ya se me había atrasado, y para no llegar al periódico con más atrasos, yo llegaba con el casi formateado o hecho
para que le imprimieran, ¿no? Claro, ahí le metían mano también, por supuesto. Pero con María del Sol, yo me acuerdo que tenía, no sé, 14 años y me fui con ella casi siempre me acompañaba en los procesos electorales. Ella me tomaba las fotos cuando íbamos a las casillas y esas cosas. Ella incluso tenía sus credenciales de identificación. Hay unas con una cara de niña chiquitita porque era muy pequeña de verdad y empezó a tomar fotos. ¿Cuánto medía? No, era pequeña de cara. Ya. De cara, ella medía como unos 60 y pico. Okay. Era muy alegre, muy alegre. Le gustaba muchísimo la fotografía. Te digo que ella un día lo descubrió y como regalo de 15 años le compramos, me acuerdo, una camarita de esas de casetito para grabar. Ella fue muy feliz con esa camarita. Cuando vio mi cámara la pepenó y ya nunca más me la devolvió. Incluso cuando terminó la prepa fue muy tajante y me dijo: yo quiero estudiar cine, yo quiero irme a hacer esto. Pero en ese momento ya sus dos hermanas estaban ya también estudiando. ¿Era la menor? Era la menor. Y estaban estudiando y yo le decía: hija, es que debe ser una carrera muy cara, que no sé qué, quédate en Oaxaca, estudia comunicación, luego vemos para que hagas... La meso. No, iba a entrar a la Univas, pero ella no se quedó conforme y siguió investigando y me dijo: mamá, encontré la escuela, es de Vinicio del Toro, él es uno de los fundadores de esa escuela, que dicen que está muy padre, es menos colegiatura que acá, me voy a vivir con mi tío para que no gastes, etcétera, etcétera. Claro. Y se fue y fue muy feliz haciendo y regresó y estuvo un tiempo trabajando en Oaxaca, luego estuvo en México trabajando, luego regresó, trabajó en Oaxaca, hubo un tiempo en que no estuvo trabajando y después de ese tiempo que no estuvo trabajando fue que le hablaban por teléfono un compañero de su anterior trabajo y le dijo que si quería ir a trabajar a la Secretaría de Asuntos Indígenas. Y quiero decirte que ella era muy feliz en su trabajo. Ella era muy feliz hasta que empezó a ver cosas y a mí me las platicó todas, cosas feas. Pero ella era así, era cuestionadora. Ella algo veía raro y lo cuestionaba, algo no le gustaba y lo decía, ¿no? Recuerdo que alguna vez comentaste o te escuché en alguna entrevista decir que no le gustaba la injusticia. Por supuesto que no le gustaba la injusticia y desde chiquita. Ella veía las noticias y me decía: mamá, pero ¿por qué pasa eso? Mamá, pero ¿qué podemos hacer? Y era bien chiquita, de veras, me decía: ¿y qué podemos hacer? Y un día estábamos viendo la televisión, estaba aquí una amiga y dijo, estaban viendo y pasó la noticia de que habían desalojado a una persona mayor de su casa y ella se quedó muy preocupada y dijo: ¿qué podemos hacer, mamá? Y la amiga se volvió y le dijo: pues tendrás que ser diputada para cuando seas grande para que puedas hacer algo, ¿no? Y me decía, todo el mundo me decía: esta sí va a ser política, y todo el mundo decía: esta va a ser periodista, nada más que le dio por hacer más cuestiones audiovisuales. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, sino pues son temas complicados. ¿Qué tan complicados para ti, Janes? Bueno, creo que ya lo comentaste, pero bueno, para mí es complicado preguntar, me imagino. Para ti es como más, ¿cómo va ese sentimiento de lo que es, pues, ¿no? De lo que significa en estos momentos. Hay días en que la pasas más complicado, ¿no? Este año en particular ha sido muy difícil porque, abonado a la pérdida de María del Sol, yo perdí a mi papá, murió mi hermano, entonces hubo así como un acumulado de cosas y pues se hace pesada la vida, pero creo que hemos avanzado en visibilizar el caso, no hemos avanzado en obtener la justicia y eso a veces te estropea el corazón, ¿no? Por supuesto. Y yo he encontrado un mecanismo para ayudarme, que es el de escribir acerca de lo que siento, de lo que está pasando, de cómo avanzan las cosas. Y bueno, ahorita tengo una serie de apuntes un poco enredados
El otro día los estaba revisando y digo, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Escribir un libro? ¿Planeas escribir un libro? Quisiera escribir un libro en algún momento. Sobre el caso Sin de tu ningún hija. sin ningún tipo de objetividad, por supuesto. Es un libro subjetivo donde hablo de las dos cosas. De un lado es lo que está sintiendo mi corazón y por otro lado es lo que está pasando con el expediente, con las carpetas de investigación. Entonces es como complicado, ¿no? La mezcla de las dos cosas. Creo que hay suficiente material y será un libro que espero por lo menos llegue a un momento en que pueda decir hasta acá. Pero a mí me gustaría decir hasta acá porque han sido vinculados tanto los autores materiales como los autores intelectuales de este fatídico momento en que decidieron quitarle la vida a ella y a Pamela y a Adelfo, los tres muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija tenía 27 años, me parece que Pamela tenía 29 y Adelfo por ahí también. Eran muy jóvenes los tres, personas que seguramente tenían futuro, ¿no? Futuro en lo que hacían, en lo que les gustaba hacer. Y no era una santa, ¿eh? Yo te quiero decir que María del Sol no era una santa. María del Sol era una chava muy, muy alegre y también me encantaba el relajo y la fiesta. Y además, amiguera, muy amiguera. Eso se me olvidó decirte. Es tan amiguera que todo el mundo la recuerda por eso, ¿no? Porque era alegre y te sacaba la sonrisa. Yo podía estar muy enojada y yo me tenía que aguantar la risa, ya que se iba entonces me reía porque decía mi autoridad se va a venir abajo si me río en ese momento en que tengo que estar muy enojada, ¿no? Estas cosas las recuerdo siempre y estas cosas me ayudan a vivir todos los días. Yo creo que las personas viven mientras tú las estás recordando, como dicen por ahí, y es cierto. Y además, como leí hace poco, la muerte se transforma. Entonces, ¿se transforma en qué? En las fotografías, en los detalles, en los recuerdos, en lo que te ha dejado esta persona. Y nosotras tenemos la casa llena de fotografías de María del Sol, tanto las que ella tomó como de ella misma. Era la reina de la selfie, entonces tenemos suficiente material de ella, de lo que publicaba en sus redes sociales, porque lamentablemente su equipo de trabajo, ¿Nunca fue 3 recuperado? años, nunca nos los entregaron. Y te digo, ese proceso pues apenas empezó o va a pasar o acaba de pasar a la etapa de juicio. Entonces, y aunque ojalá lo recuperáramos, ojalá recuperáramos el equipo, pero sobre todo lo que contiene el equipo, porque si a mí me devuelven el equipo sin nada, es como si no me devolvieran absolutamente nada. Claro. Para mí lo más importante en estos momentos es lo que tenía el equipo. Ok, Lalo, ¿algo que preguntar o comentar? Me quedé un poco con la duda del tribunal. Es como un órgano representativo, es decir, o es como un órgano público, o qué es lo que va a hacer, cómo va a funcionar. Es un órgano ciudadano que lo que va a hacer es examinar 7 casos que se van a presentar o más, pero hasta ahorita sé que son 7 casos de feminicidio que han ocurrido en Oaxaca, que se van a presentar y que estas mujeres que no son de Oaxaca van a analizar y van a dar un veredicto. ¿Sobre qué? Sobre la actuación de las autoridades. Es decir, vamos a hacer visible por enésima vez estos casos, pero sobre todo la actuación de la Fiscalía y de los tribunales de justicia. Sí. Porque Y es público, puede ir. van a detectar muchos errores, ¿no? Yo supongo que sí. Muchas Yo supongo que sí. y muchas cosas. Sí. ¿Esta actitud es negligencia o mala fe o tú cómo la definirías? Hay de todo, hay negligencia, hay dolo, hay corrupción, y sobre todo también hay esto de no llegar porque alguien más está impidiéndolo, o porque pesa a alguien más, o porque lo ordenó alguien más. En el caso de María del Sol,
a mí me queda muy claro que hay una orden que no precisamente viene del gobernador de Oaxaca, viene de otra persona cercana al gobernador de Oaxaca, quien ha hecho esta, sobre todo en no tocar a sus amigos. No tocar a sus amigos. Muy bien. Pues, bueno, pues el nombre de esta plática es Justicia y verdad, y quedó fantástico. Justicia y verdad. No tenemos ni una ni otra. Pero en ese sentido, ¿cómo seguir buscando la justicia y la verdad en tiempos, pues como tú acabas de describir, que incluso comprenden, no que incluso, sino que comprenden pues a poderes políticos que luego se ¿cuál sería la palabra? Se confunden, ¿no? Se funden incluso, se confunden, ya no sabe qué pedo con pues la política, el crimen organizado. ¿Cómo seguir procurando esa trinchera ciudadana para pues eso, exigir justicia y buscar la verdad, ¿no? Es muy importante efectivamente que tú te arropes, que arropemos a las víctimas, que no dejemos solas a las familias, que ayudemos a visibilizar los casos, que las acompañemos. Yo he tenido la suerte y lo agradezco siempre de tener el acompañamiento de personas cercanas a mí, como es el caso de Bárbara García Chávez, y el caso también muy afortunado de tener cerca de mí a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y me refiero a Jessica Sánchez Maya, Ana María Hernández Cárdenas y a todas las integrantes, porque ellas van juntas. Cuando yo necesito de un respaldo, ellas están juntas, van todas, se vuelven una, y esto también he alcanzado el apoyo de otros organismos y de otras organizaciones como el Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, en fin, mis mismas compañeras de trabajo en CEN México, periodistas como Sara Lovera y todas y todos los compañeros de Oaxaca que me han acompañado. Claro, hay personas, periodistas de Oaxaca, que prefieren estar del lado institucional, y yo digo qué bueno que lo estén. A mí no me interesa tenerlos a todos de mi lado, ni tienen por qué estar de mi lado. Yo lo único que pido es que se apeguen a lo que está sucediendo, y porque las personas ya cambiamos, Rodrigo, ya no es lo mismo, no es el mismo periodismo de los años 80, donde la transmisión era el mensaje que quería el gobernador y se lo comía la gente. Hoy la gente ya cambió, la gente se informa desde muchas trincheras, la gente ya no le cree al gobierno. Eso dio lugar al cambio, a este relevo que vivimos a nivel federal. Eso seguramente dará, con un poco de lentitud, un cambio en Oaxaca. Lo vivimos, fue el cambio con Gabino Cue. La gente espera algo diferente a lo que nos han dado todo el tiempo, que es esto de querernos imponer la verdad, imponer lo que diga el gobierno es la ley. No es así. Hoy tenemos mecanismos para enterarnos de lo que hace el gobierno, cómo distribuye el dinero, a dónde se va el dinero. Lo que nos falta es justicia, lo que hay es mucha impunidad, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía va a seguir empujando este tipo de acciones, y quizás incluso hasta los partidos políticos tendrán que modificarse, porque la ciudadanía ya no es un cheque en blanco, ya no expide cheques en blancos. El asunto de la justicia, bueno, lo comentábamos en la conferencia que dieron hace un tiempo, sobre esta cuestión hace más de un año y medio, de fiscal general Gersmanero proponiendo una ley para que el feminicidio sea como quitado del Código Penal, y con esto pues según con el argumento de que todos los crímenes deben investigarse por igual. O sea, como que el discurso de la Cuarta Transformación también va por ese sentido, como el feminicidio no existe porque nos está matando a todos. ¿Tú cómo ves pues esto, y cuáles son
los pautas o los caminos para sacar la vuelta o enfrentarlo, ¿no? El querer pensar que el feminicidio no tiene razón de existir es negar que a las mujeres nos matan o nos asesinan, nos maltratan por razones distintas y que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, por esta condición humana que tenemos de ciudadanas de segunda, donde el otro, que puede ser tu esposo o el señor que va pasando en la calle, cree que eres inferior. Esas son las razones de género, o sea, es decir, el hecho de que tú no seas tú seas una ciudadana de segunda o que te vean como parte de o propiedad de, son razones que hacen, y son las mínimas de las que ahorita me acuerdo, que hacen que exista el feminicidio, porque la mayoría o uno de los porcentajes más altos de muertes de mujeres se dan en su casa y en la calle, más o menos en el mismo porcentaje. Los hombres se matan por razones distintas, o se mata a los hombres por razones distintas que se mata a las mujeres. A un hombre lo mata porque a lo mejor sufrió un asalto, porque a lo mejor está involucrado con la violencia, el crimen organizado, o porque estaba pasando en ese momento cuando esto sucedió. Pero las mujeres nos matan porque la sopa no está caliente, porque no lavamos bien la ropa o porque no la planchamos, o porque no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, o porque no dejamos o incluso para violentar nuestros cuerpos también nos asesinan. No es lo mismo, son cosas distintas. Y en ese sentido, pues estamos incluidas las mujeres de todas las edades, no nada más las jóvenes, todas las mujeres de todas las edades. Ok, pues creo que hemos tratado. Me decía Irinea Buendía, Irinea Buendía que es la mamá de Mariana Lima Buendía, por la cual la Suprema Corte emite una resolución muy importante. Por su esposo militar y quiso hacerla pasar por suicidio, ¿no? Exacto. Su esposo era policía ministerial. Policía ministerial. Dice, lo que pasa es que no quieren trabajar, las fiscalías no quieren trabajar, les implica más trabajo entender qué es esto de la perspectiva de género y por tanto quieren eliminarlo, y mucha razón tienen en ese sentido. Básicamente, pues bueno, no sé, pues ya tenemos como una 7 horas y media. No, y pues ha sido muy agradable y muy ya, porque además nadie aguanta vernos tanto tiempo en las redes sociales. ¿Verdad? Nos van a ver por pedacitos. Por pedacitos, bueno, también se trata de eso, ¿no? Pero bueno, pues algo más que quieras agregar, Soledad, que quieras comentar sobre en general. Bueno, lo que quiero comentar es que ojalá vayan, asistan, se den la vuelta por este tribunal feminista contra el feminicidio en Oaxaca. ¿Dónde va a ser? 29 y 30 de noviembre, justo a un costado de la Fuente de las 7 Horas. Ahí vamos a estar los 2 días trabajando a partir de las 11 de la mañana, el primer día hasta las 6 de la tarde, el segundo día de las 11. Esperamos que a las 3 de la tarde las juezas puedan estar ya emitiendo un veredicto. ¿Y qué sucederá con este veredicto? ¿Será público? Se va a dar a conocer ahí mismo, y será en una conferencia de prensa. Esperamos que también vayan las compañeras y compañeros periodistas, y creo que es una sanción pública, no es otra cosa más que una sanción pública a quienes no han hecho su trabajo, ese trabajo tan importante que es la justicia para las mujeres, y que tiene como objetivo evitar la impunidad y que se repitan tantos casos de violencia contra las mujeres. El feminismo está hoy, ¿tú cómo calificarías frente a... El feminismo está más vivo que nunca. Hay una generación de chavas jóvenes que tomaron la calle, que están hartas de sufrir la violencia, que son las que van también a estar presentes en la próxima semana, porque acuérdate que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es un día dedicado a las mujeres
que fueron sacrificadas por en Santo Domingo, en República Dominicana, por las hermanas Mirabal. En memoria de ellas es que en Bogotá, en 1986 me parece, las feministas decidieron dedicar este día, que ahora es un día internacional, ya no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que se conmemora esta fecha, y que bueno, tiene mucha vigencia, considerando las cifras tan altas de violencia contra las mujeres. Muy bien, pues nos llegó un mensajito. Isabel Díaz dice: mi admiración a Soledad Jaquín, que en esta lucha por la justicia del asesinato de María del Sol también está luchando contra la corrupción y la impunidad de todos los feminicidios en Oaxaca. Muchas gracias. Pues gracias, Soledad, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Gracias de verdad por el espacio, porque estás aquí con la gente, porque abres tu teléfono. Pues el teléfono es de Lalo. Bueno, porque abren Facebook. Ya está medio. Y yo creo que hacen falta espacios donde tú puedas venir y decir las cosas sin temor a decir la verdad. ¿Crees que dialogar es importante en estos momentos? Es lo más importante. ¿Y cómo se deben establecer estos diálogos? ¿Cómo los miras? Desde donde la gente quiera, con mucho respeto, yo digo, respetando al otro, y se acabó. Muy bien, pues gracias. Gracias a ustedes por vernos.